Ya, estoy grabando. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña revisión acerca de en qué consisten las integrales de segunda y tercera especie, ¿ya? Y em, vamos a ver, bueno, en realidad los criterios para la convergencia son bien parecidos a los del caso de la primera especie, ¿ya? Una integral se dice de segunda especie cuando tiene esta forma. Em, Cuando es de esta forma. Integral de segunda especie. Si es de la forma eh, A, digamos, hasta B, ¿ya? De, pongamos por ejemplo, 1/x menos A, ¿ya? ¿Por qué esta integral es de segunda especie? Porque si se fijan, en el denominador se anula en uno de los límites, ¿ya? Cuando nosotros evaluamos aquí en x igual a a, ¿cierto? Que es al principio, esto se hace 0 abajo en el denominador. Y eso hace que ésta tenga un comportamiento hacia el infinito, ¿cierto? En uno de los límites. No es que el límite se vaya al infinito, ¿cierto? Como en el caso de la primera especie, sino que al evaluar, la función se va al infinito, como que presenta una discontinuidad en ese punto, ¿ya? Ahora, bien, no necesariamente tiene que ser evaluada en estos límites para que sea de segunda especie. Ya no tiene que ser necesariamente, ya, si lo evalúo en A y no es 0, y si lo evalúo en B no es 0, entonces no es de segunda especie. No es así, porque puede que ocurra eso dentro del intervalo, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos algo del tipo, pongámosles aquí algunos números, de -1 hasta 1, y aquí pongámosles de 1/x, ¿ya? Si se fijan aquí, si evaluamos en -1, aquí queda -1, ¿cierto? Y si evaluamos en 1 queda 1. Pero entre medio de este intervalo está el 0, ¿cierto? Entonces cuando evaluamos queda 1/0 y eso hace que la función se vaya a infinito y por lo tanto tengamos una integral de segunda especie, ¿ya? En general aquí esta de abajo va a ser una función, ¿ya? De x, de tal manera que la función se anula dentro del intervalo, ¿ya? O sea que f de x es igual a 0 para algún x en a, b. Donde aquí esto es a y esto de acá es b, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos saber si es que la integral es convergente o divergente? Bueno, así como en las integrales de primera especie nosotros teníamos el criterio de la integral p, ¿cierto? Para saber si es que era convergente. ¿Y cómo era ese criterio? Si el p era mayor que 1, entonces era convergente, ¿cierto? Si era menor que 1 era divergente, bueno, y si era igual también. Ahora es parecido, pero al revés, ¿ya? Si el p vale menor que 1, ¿ya? Y mayor que 0, obviamente, entonces la integral es convergente. Si es mayor o igual a 1, ahí en ese caso va a diverger. En ese caso va a ser divergente, ¿ya? Los criterios de comparación son iguales, ¿ya? Tiene que ser, o sea, si van a comparar con otra función, esa función tiene que pasar por arriba para que sea convergente. O sea, si la función de arriba converge, la de abajo también, y si la función de abajo diverge, la de arriba también. Es igual al otro caso. Y también el criterio de comparación al límite es el mismo, ¿ya? O sea, buscan una función cuyo comportamiento ustedes conozcan y le hacen el cociente entre la función que está dentro de la integral y aquella cuyo comportamiento ustedes conocen, ¿ya? Hacen esa división, le calculan el límite y si el resultado de ese límite es un número finito mayor que 0, entonces el comportamiento es idéntico. O sea, si la integral que ustedes conocían era convergente, la que ustedes están estudiando también va a ser convergente. En el caso contrario, lo mismo. La diferencia aquí es que en el caso de las de primera especie, al calcular el límite, hacíamos al x tender a infinito, ¿cierto? Es lógico porque ese era el caso en el que estábamos, ¿cierto? Cuando los límites eran infinitos. Ahora, en el caso de segunda especie, hacemos al x tender hacia el valor donde se produce la discontinuidad,
¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando teníamos acá 1 sobre x menos a, tendríamos que haber hecho en el límite al x hacerlo tender hacia a, ¿ya? En vez de hacia infinito, ¿ya? Esas son las de segunda especie. En el caso de las de tercera especie, son una combinación entre las de segunda especie y las de primera especie, ¿ya? O sea, es una integral en donde tenemos tanto una discontinuidad dentro de la función en alguno de los límites y además tenemos que se va a infinito en el otro límite, ¿ya? Entonces, la de tercera especie podría verse algo así, como la integral desde a hasta más infinito de lo mismo, 1 sobre f de x. Aquí este de arriba no tiene que ser necesariamente 1, ¿ya? Esto es como para ejemplificar, pero hay casos mucho, mucho más generales, ¿ya? En de x, donde de nuevo f de x es igual a 0 para algún valor dentro del intervalo, ¿ya? Entonces, si se fijan, aquí, esta es por un lado de primera especie porque en el límite tiene el infinito, y además es de segunda especie porque se anula el denominador, ¿ya? Así que pasaría a ser una de tercera especie. ¿Y cómo se trabaja en esa? Bueno, eso lo vamos a ver dentro de los ejemplos, pero van a ver que en realidad no es nada complicado, ¿ya? Y bueno, lo del cálculo de la longitud de curva lo vamos a ver al final, ya que tiene que ver con el tercer ejercicio. Así que vamos a desarrollar los ejercicios que nos plantean en esta ayudantía. La primera pregunta, el primer problema, dice, en cada caso, determinar la convergencia o la divergencia de la integral impropia. O sea, tenemos que verificar si es que estas integrales son divergentes o convergentes. Bueno, en este primer caso, les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de integral es? ¿Cuál es su especie? ¿Es de primera especie, de segunda o de tercera especie? Eso es como lo primero que uno debería hacer en estos ejercicios, tratar de reconocer qué tipo de integral está estudiando. ¿Ya? Primera, segunda o tercera especie. Muy bien. De segunda, ¿cierto? Porque, o sea, no puede ser de primera porque ninguno de los límites se va a infinito, ¿cierto? Así que no puede ser de primera. Es de segunda porque cuando evaluamos en 1, que es el límite inferior, abajo queda 1 menos 1, ¿cierto? Y eso es 0, así que se va a infinito y por lo tanto es de segunda especie. Bueno, y de tercera no puede ser porque no es de primera especie. Así que ya sabemos que es de segunda. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos evaluar esta convergencia? Bueno, y hay diversas maneras, como les comentaba, están las integrales P, están el criterio de comparación, la comparación al límite, así que vamos a hacer algunos. Por lo general, uno lo primero que intenta, por ejemplo, es tratar de acotar la función que está dentro de la integral, ¿ya? Para ver si es que llega a algo que sea fácil de comparar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros decimos que x sobre la raíz de x4 menos 1. ¿Qué podemos hacer aquí? Nosotros sabemos que x4 menos 1, si nosotros le quitamos el 1, esto va a ser algo más grande, lo de abajo, ¿cierto? Es lógico, porque si nosotros tenemos un número al que le estamos restando algo, y después dejamos de restárselo, entonces ese número va a crecer, ¿cierto? Porque ya no le estamos restando lo que le estábamos restando, entonces ese número va a ser más grande. Y si lo de abajo es más grande, el número total va a tender a achicarse, ¿cierto? O sea, si esto ahora es más grande, entonces todo esto va a ser menor que esto, la raíz de x a la cuarta. Ya, pero esto es igual a x sobre la raíz de, aquí sería x al cuadrado, y esto es igual a 1 sobre x. ¿Qué pasa con esto? Esta es una función, ¿cierto? Que si la calculamos la integral es una integral p, ¿cierto? Con p igual a 1. ¿Qué pasaba cuando p era igual a 1? La integral era divergente, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Tenemos que la integral diverge, la integral p, pero esta integral p pasa por arriba, porque es mayor que, ¿ya? Entonces, como tenemos una función que pasa por arriba y que es mayor que la función original, pues, eso quiere decir que es mayor que la función original, pero diverge, ¿ya? Que la función de arriba diverja no me dice nada de lo de abajo. Lo de abajo puede ser convergente perfectamente o también puede ser divergente, ¿ya? No me dice nada. Así que esta información en realidad no me ayuda, ¿ya?
esto que hicimos aquí no nos lleva a, no nos conduce a una respuesta, ¿ya? Sí puede ser así como un primer paso para intentarlo, pero en este caso no nos resultó. De nuevo, ¿por qué no nos resultó? Porque logramos acotar la función por arriba, pero dijimos que esa función de arriba era divergente. Y como es divergente, no nos dice nada de la de abajo. Lo mismo hubiese pasado si hubiésemos logrado acotar la función por abajo, pero hubiésemos dicho que esa función de abajo era convergente. En ese caso tampoco nos dice nada de la función de arriba, que es la que estamos buscando, ¿ya? Así que bueno, esto casi nos sirve, pero no nos sirve. Vamos a poner aquí una cosa. Ya, entonces intentemos otra cosa. Intentemos veamos qué podemos hacer. Vamos a escribir aquí uno más hasta 2 de x sobre la raíz de x4 menos 1. Si se fijan, esto que está dentro de la raíz aquí es una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Aquí está el x al cuadrado, que está al cuadrado, y aquí tengo el 1, ¿cierto? Así que podemos factorizarlo como una suma por diferencia, ¿cierto? ¿Cómo quedaría? Integral desde 1 hasta 2. ¿Qué significa aquí 1 más? Quiere decir que estamos acercándonos a 1 por la derecha. ¿Ya? Es solamente eso. Ya, y aquí abajo, ¿cómo quedaría entonces? Al hacer la suma por diferencia, quedaría x al cuadrado menos 1 por x al cuadrado más 1. Y aquí arriba quedaría x en dx. Y aquí, bueno, aquí aparece otra diferencia de cuadrado, así que lo vamos a factorizar nuevamente. 1 más hasta 2 de la raíz de x menos 1 por x más 1 por x al cuadrado más 1. Ya bueno, y ahí está completamente factorizado. Ya, entonces, ¿qué podríamos hacer aquí? Lo que vamos a intentar hacer ahora, ya que intentamos con lo de la integral P y lo de la comparación y no resultó, vamos a utilizar la comparación al límite, ¿ya? Lo complicado de la comparación al límite es que es encontrar la función con la que la vamos a comparar, ¿ya? Porque, bueno, la ventaja de esta técnica es que siempre da una respuesta, ¿ya? Pero para eso, para que nos den la respuesta, nosotros tenemos que encontrar la función con la que vamos a comparar, la función adecuada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eso puede que no sea muy fácil de ver, ¿ya? ¿Qué función podríamos utilizar en este caso, por ejemplo? Bueno, la idea de encontrar una función no es que ustedes a priori digan, ah, ya, quiero hacer que esta integral converja, entonces voy a buscar una función que sea convergente y la voy a comparar, porque esta integral va a ser convergente y divergente independiente de la función con la que ustedes la estén comparando. Así que eso no debería ser el criterio para elegir una función. No debería ser que sea divergente o convergente. El criterio que deberían ocupar para elegir la función a comparar debería ser el que les simplifique el cálculo del límite, ¿ya? Porque al final, si ustedes pueden calcular el límite de una manera sencilla, ¿ya? Entonces se les simplifica tremendamente el problema, ¿ya? Si ustedes pueden decir, ah, ya, el límite con esto que hice lo hago en 2 pasos, y yo sé que inmediatamente, porque la integral que estoy comparando es convergente, entonces al tiro sé que la otra también tiene que ser convergente, pero tiene que ver con que pude calcular ese límite, ¿cierto? Entonces la idea de nuevo es simplificar ese cálculo. ¿Y cómo lo podemos simplificar? Bueno, al hacer la comparación al límite, lo que hacemos es dividir esta función por aquella con la que estamos comparando, ¿cierto? O sea, esta va a aparecer igual, y esto de aquí va a aparecer en el denominador. Entonces preguntémonos, ¿cuál de estos factores nos da problemas en el denominador? Recordemos que estamos haciendo el x tender a 0, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos el x tender a 0 en este término, en el x cuadrado más 1 abajo, ¿me da problema ese término? La respuesta es no, ¿cierto? Porque al hacer tender a 1, perdón, era 1. Al hacer tender a 1, aquí vale 1 más 1, 2. Así que esto está bien. Acá 1 más 1, 2 también. Y claro, como bien dice la compañera por el chat, en el factor x menos 1 se produce el problema. Porque al evaluar nos queda 1 menos 1, 0, y ahí se me anula la parte de abajo, ¿ya? Así que lo que vamos a hacer es tratar de compararlo con una función de tal manera que este término se me cancele al hacer la comparación del límite, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es compararlo con la función g de x igual a, y espero puedan ver esto,
1 sobre la raíz de x menos 1. ¿Ya? ¿Por qué con esa función? Porque cuando nosotros lo dividamos esto por esta función, esto va a pasar arriba acá y se va a cancelar con esto. ¿Ya? Entonces va a desaparecer. Entonces comparemos con esto. Pero antes de compararlo, veamos si conocemos su comportamiento. Veamos si conocemos el comportamiento de la integral desde 1 hasta 2 de 1 sobre raíz de x menos 1. Porque de nada sirve que yo lo compare con esta función, que por más que me simplifique el límite, si yo no sé cuál es su comportamiento, entonces no me sirve. ¿Ya? Pero veamos si es que lo conocemos. ¿Cómo lo podemos saber aquí? Bueno, no es difícil ver que si nosotros hacemos un sencillo cambio de variable de u igual a x menos 1 y de x igual a, de u igual a dx, ¿cierto? Entonces, en este caso, cuando x tienda a 2, nosotros vamos a tener que u va a tender a 1, ¿cierto? Porque aquí sería 2 menos 1, 1, y aquí lo mismo. Cuando x tiende a 1, entonces u va a tender a 0. Entonces aquí la integral va a ser desde 0 hasta 2, 0 por la derecha, de 1 sobre la raíz de u, en du, ¿cierto? Esta de acá es exactamente igual, valen exactamente lo mismo, entonces el comportamiento de este va a ser el mismo que de acá, porque son la misma integral, ¿ya? Y esta integral de acá, ¿conocemos su comportamiento? Y si es así, ¿cuál es? ¿Diverge o converge? A ver si aquí me ayudan. Si no lo ven todavía, lo voy a escribir de otra manera para que quede más claro. De 0 más hasta 2 de 1 sobre u elevado a 1 medio. Entonces necesitamos saber si esta de acá es convergente o divergente. ¿Qué creen ustedes? ¿Converge o diverge? Creo que converge. ¿No? ¿Diverge o no? Porque es menor que 1. Claro, e en este caso vale 1 medio, ¿cierto? Y como es una integral de segunda especie, al ser menor que 1 es convergente. ¿Ya? Recuerden que en el caso contrario, cuando es de primera especie, tiene que ser mayor que 1 para ser convergente. Pero en este caso de segunda, es menor que 1. Y como es menor que 1, entonces es convergente. Y entonces sabemos que esto es convergente. Y cuando era igual a 1, diverge, Diverge. converge. Diverge en ambos casos. ¿Ya? Diverge. Siempre que En sea ambos p igual a casos 1. diverge. La única diferencia es si converge o diverge dependiendo si es de primero o segundo. Claro, sí. Pero cuando es igual a 1, siempre diverge. ¿Ya? Entonces, comparémoslo con esta función. ¿Cómo quedaría el límite? Sería el límite de cuando x tiende a 1, ¿cierto? Por la derecha, de esto de acá. X sobre la raíz de x a la 4 menos 1, dividido en 1 sobre la raíz de x menos 1. Ya, pero ¿esto a cuánto es igual? Esto es igual al límite de x tendiendo a 1 por la derecha. ¿De qué? De arriba quedaría x dividido en la raíz de, y quedaría todo esto de abajo. X menos 1 por x más 1 por x más 1, x al cuadrado más 1. Dentro de la raíz, ¿cierto? Y este de que estaba acá abajo multiplicando pasa arriba como un raíz de x menos 1, ¿cierto? Entonces, vemos acá que este de aquí se anula con este y queda entonces igual a el límite de cuando x tiende a 1 de abajo quedaría x más 1 por x al cuadrado más 1 por, y allá arriba x, ¿cierto? Si se fijan aquí, ya no hay problemas con al evaluar en 1, ¿cierto? Esto de hecho es una función continua en este punto. Entonces podemos evaluar simplemente y cómo quedaría. Arriba quedaría 1 y abajo quedaría la raíz de 1 más 1 es 2 por 1 más 1 es 2. Entonces quedaría la raíz de 2 al cuadrado y eso es
1 sobre 2. ¿Ya? Ya. Y esto es un número finito, ¿cierto? Esto es un número, ¿va? Finito, y por lo tanto, el comportamiento de uno es igual al comportamiento del otro. Y entonces, como sabemos que la función con la que lo estamos comparando es convergente, concluimos que la integral del que estamos estudiando también tiene que ser convergente. X a la 4 menos n de x con... ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Esto es como la manera de encontrar la función, porque en realidad, como les decía, el criterio de comparación al límite es probablemente el más útil porque es el que sirve para todos los casos. ¿Ya? Lo complicado es encontrar la función con la que comparar, pero tienen que hacer esa pregunta de cómo simplificamos el límite, cómo simplificamos el cálculo. Y en realidad es la pregunta que vamos a estar haciéndonos constantemente con los siguientes ejercicios. ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la b. ¿Qué tipo de integral es esta? ¿Es de primera, segunda o tercera especie? Tercero. Tercera, ¿cierto? Vemos por un lado que en el límite inferior, al evaluar el 0, el denominador se anula, ¿cierto? Quedaría abajo 0 y por lo tanto eso lo convierte en una de segunda especie. Pero por el otro, el límite superior es más infinito y eso quiere decir que es una de primera especie. Y como es de las dos, como las dos están involucradas acá, pasa a ser una de tercera especie. Pero ¿cómo se trabaja en las de tercera especie? Bueno, lo único que hacemos es separar la integral entre una de primera, digamos acá, tiene que ser hasta un número, digamos 1, ya puede ser cualquiera, x más 1 sobre la raíz de x6 más x. En de x más la integral de 1 hasta el más infinito de lo mismo, x más 1 de la raíz de x a la 6 más x. Aquí estamos utilizando esta propiedad de la integral que nos permite separar una integral en dos, ¿cierto? Dividiendo el intervalo, ¿ya? Pues ahora estamos dividiendo el intervalo del 0 al infinito entre el intervalo del 0 al 1 y del 1 al infinito, ¿ya? Y de esta manera entonces nos queda, por un lado, una integral de primera especie, de segunda especie, perdón, que es la primera, esta de acá, es de segunda especie, y esta de acá es de primera especie. ¿Ya? Esta es de primera. Esta es de segunda. Vamos a calcular primero, vamos a ver primero el comportamiento de la de primera especie. ¿Ya? ¿Y cómo podemos hacerlo? Vamos a utilizar el criterio de comparación. Dime. Eso de elegir como como los límites, en este caso el 1, era porque está entre el 0 y el infinito, pero fue por una cuestión más simple de poner solo 1. Sí. Vale. O sea, bien lo hubiese podido poner, por ejemplo, 1.304.000, ¿ya? Pero en realidad da lo mismo. De hecho, yo aquí en el ejercicio que había hecho, en vez de 1 le había puesto una constante, ¿ya? Porque esa constante da lo mismo cual sea. Nosotros no la vamos a utilizar, lo único que importa es que esté entre 0 y infinito, ¿ya? Pero para que sea un poco más entendible, le puse 1, ¿ya? Vale. Ya, entonces veamos el comportamiento de esta función. Y para eso, como les dije, vamos a utilizar el criterio de comparación al límite y quedaría acá. La vamos a escribir así. Y como les había mencionado, la idea es simplificar el límite que vamos a calcular. En este caso, el límite, como es de primera especie, lo vamos a hacer con x tendiendo a infinito, ¿cierto? Entonces tenemos que ver alguna manera de hacer sencillo ese cálculo al hacer el x tender a infinito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros, ¿qué es lo que necesitaríamos para que sea sencillo? Podríamos tener algo del tipo 1 más, o un número más, algo sobre x, ¿ya? Porque sabemos que algo, siendo ese algo constante, sobre x, al hacer x tender a infinito, se va a 0,
¿cierto? Porque si lo de abajo crece, entonces todo se achica y se termina tendiendo a 0. Entonces la idea es llegar a algo así, que sea algo más algo dividido en x, ¿ya? ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, lo que hacemos arriba va a ser factorizar por x, ¿ya? X por 1 más 1 sobre x, ¿ya? Y aquí tenemos lo que yo les decía, tenemos un número más 1 sobre x. Entonces, omitiendo este primer x que está al principio, al hacer el límite tender a infinito, el x tender a infinito, con esto de adentro, me va a quedar 1, ¿cierto? Porque esto se va a hacer. Así que lo vamos a dejar así. De abajo, ¿cómo quedaría? Abajo vamos a utilizar dentro de la raíz por x a la sexta, ¿ya? X a la sexta por 1 más 1 sobre x a la quinta. Todo esto dentro de la raíz. Y esto entonces va a ser x por 1 más 1 sobre x dividido en x al cubo por, ya va adentro queda 1 más 1 sobre x a la quinta. ¿Ya? Entonces, de nuevo, omitiendo esto que está afuera, esto que está multiplicando, esto de x y este x al cubo que están afuera, si hacemos el límite, aquí este 1 sobre x se va a 0, este 1 sobre x a la quinta se va a 0 y me quedan 1, ¿cierto? Lo que me simplifica mucho el cálculo de la integral. Pero estos me siguen apareciendo, estos siguen estando acá, este x y el x al cubo. Bueno, que en realidad es un 1 sobre x al cuadrado, ¿cierto? Porque se cancela. Entonces, la pregunta es, ¿con qué función deberíamos comparar esta, o qué función deberíamos considerar para hacer la comparación? ¿Ya? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál función deberíamos utilizar? La idea es, ¿cuál es el término que me está molestando? Así como en el ejercicio A nos preguntamos, ¿cuál es el término que nos está molestando en el denominador? Y tratamos de trabajar con ese. Aquí nos preguntamos lo mismo. ¿Cuál es el término que me molesta en esta expresión? El 1 sobre x al cuadrado, ¿cierto? Ese es el que me está sobrando, porque si bien arriba, al hacer el límite al infinito, me queda 1, abajo, aún no sé, tengo ese problema de que el x se va a infinito, ¿cierto? Así que vamos a compararlo con el 1 sobre x al cuadrado. Entonces, g de x va a ser igual a 1 sobre x al cuadrado. Y sabemos que la integral desde 1 hasta el más infinito de 1 sobre x al cuadrado es convergente, ¿cierto? Es convergente porque es una integral p con p igual a 2, ¿cierto? Y por ser de primera especie, al ser p mayor que 1 es convergente, ¿ya? Entonces vamos a compararlo con esto. ¿Cómo nos queda? El límite de cuando x tiende a infinito de arriba x más 1 sobre la raíz de x a la sexta más x dividido en 1 sobre x al cuadrado. Esto es igual a el límite de cuando x tiende a más infinito. Bueno, y aquí escribimos. Dijimos que esto de acá, de lo del principio, es igual a esto de acá, ¿cierto? Porque lo único que hicimos fue escribirlo de otra manera. Entonces esto va a ser 1 más 1 sobre x dividido en x al cuadrado por la raíz de 1 más 1 sobre x a la quinta. Y este 1 sobre x al cuadrado queda arriba multiplicando por x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, este x al cuadrado se va con este de acá, y ¿qué queda? Que esto es igual al límite de cuando x tiende a más infinito de 1 sobre 1 más x, o sea, 1 más 1 sobre x, dividido en la raíz de 1 más 1 sobre x a la quinta. ¿Cierto? Y aquí yo la puedo calcular el límite, pero cuando x tiende a infinito, este 1 sobre x se anula, se va a 0, y este 1 sobre x a la quinta se va a 0. Entonces queda 1 sobre 1 y queda 1, que es menor que más infinito. ¿Cierto? O sea, es un número finito.
Y al ser entonces menor que infinito, y al saber nosotros que g, que es 1 sobre x al cuadrado, converge, entonces la integral desde 1 hasta más infinito de x más 1 sobre la raíz de x a la 6 más 1, perdón, más x, también tiene que ser convergente. ¿Cierto? Converge. Ya, pero esta es la mitad del problema, porque nosotros dijimos que esta converge, y ahora nos falta saber de esta, que es la de segunda especie. ¿Ya? Entonces vamos a estudiar esta que es de segunda especie. Y vamos a tratar de hacer lo mismo. Ya vamos a tratar de escribirlo de esto de alguna manera para que encontremos la función con la que vamos a comparar. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Ahora, nosotros, como estamos revisando una de segunda especie, el límite del x va a ser a 0, ¿cierto? Que es acá donde tenemos un problema, el x tendiendo a 0. Así que la idea es que, bueno, el problema de cuando x tiende a 0 es que abajo el denominador se anula, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de factorizar abajo para eliminar ese término que se termina anulando en el denominador. ¿Y cómo quedaría una función que me serviría? Sería lo de arriba, el x más 1 no lo vamos a tocar. ¿Por qué no lo vamos a tocar? Porque arriba no me da el problema, ¿cierto? Arriba puede ser 0 y no hay atado. Pero abajo, si abajo se anula, es cuando queda feo. Entonces, la idea es que abajo quede algo del tipo un número más algo. ¿Ya? Un número que no tenga nada que ver con x, que no esté multiplicado con x ni nada, que sea un numerito solo, un número más algo de x. Un número más x algo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así cuando nosotros hacemos tender el x a 0, esa cosa que depende de x se va a ir a 0, pero este número se va a quedar, ¿cierto? Se va a quedar ahí tranquilito. Eh, entonces vamos a hacer lo siguiente, x más 1 sobre la raíz de, y vamos a factorizar por x. X por x a la quinta más 1. ¿Ya? Ah, claro, y ese número la idea es que esté sumando. Entonces quedaría x más 1 y abajo la raíz de x por la raíz de x a la quinta más 1. ¿Ya? Entonces quedaría así. Y nos queda como nosotros queremos, porque al hacer el x tender a 0, omitiendo este raíz de x que está abajo, arriba me queda 0 más 1, eso es 1, y abajo acá me queda 0 más 1 también, ¿cierto? Me queda 1. Así que ahí tengo un límite que es sencillo, pero tengo este raíz de x abajo, ¿ya? Entonces, se imaginarán ya que la función con la que vamos a escoger para hacer la comparación va a ser 1 sobre raíz de x, ¿ya? Nosotros sabemos que la integral desde 0 hasta 1, en este caso de 1 sobre la raíz de x, es convergente, ¿cierto? Porque p vale 1/2, o sea que es menor que 1 y es una integral de segunda especie. Así que la integral es convergente. O sea, esta integral es convergente. Entonces vamos a calcular el límite de cuando x tiende a 0, en este caso, de x más 1 sobre la raíz de x a la sexta más x, dividido en 1 sobre la raíz de x. Esto es igual al límite de cuando x tiende a 0 de x más 1 sobre la raíz de x a la sexta, perdón, aquí vamos a factorizar, raíz de x por raíz de x a la sexta, a la quinta, raíz de x a la quinta más 1, ¿cierto? Y este 1 sobre raíz de x que está abajo pasa arriba multiplicando como una raíz de x, y entonces esta raíz de x se va con esta de acá abajo. Entonces esto va a ser igual al límite de cuando x tiende a 0 de x más 1 sobre la raíz de x a la quinta más 1 en dx.
Y al hacer esto tendrá 0, entonces arriba queda 1, abajo queda 1, entonces este límite es 1 menor que más infinito. Y por lo tanto, la integral desde 1 perdón, desde 0 hasta 1 de x más 1 de la raíz de x a la sexta más x también va a ser convergente. ¿Cierto? Y por lo tanto, esta es ya como la conclusión final, la integral total, que sería desde 0 hasta infinito, de x más 1 sobre la raíz de x a la sexta más x, también va a ser convergente. ¿Ya? ¿En qué caso hubiese sido divergente? En el caso de que cualquiera de estas dos integrales hubiese sido divergente. Claro, porque si es divergente quiere decir que el resultado es infinito. ¿Ya? Entonces nos va a quedar un infinito más lo que sea lo otro, y eso hace que sea divergente automáticamente. ¿Ya? Si las dos son divergentes, quiere decir que la integral original también es divergente, y si al menos una de las dos también es divergente, entonces la original también va a ser. Pero en este caso, ambas eran convergentes, y por lo tanto, la integral original también tenía que ser convergente. ¿Ya? Ya entonces, con eso concluimos que es una integral convergente. ¿Se entendió? Ya. Bueno, ahora vamos a seguir con la misma línea. ¿Ya? Ahora nos preguntan por los valores p mayores que 0, tales que esta integral ahora sea convergente. ¿Ya? Entonces les pregunto nuevamente, ¿qué tipo de integral es esta? ¿Qué especie es? Tercera. Tercera especie, ¿cierto? La misma razón que la anterior. Cuando hablamos en 0, que es el límite inferior, el denominador se anula, así que es de segunda especie. Y además el límite superior es infinito, así que es de primera. Y como es de las dos, entonces es de tercera especie. Así que, tal y como lo hicimos antes, lo que vamos a hacer es separar esta integral en dos, ¿ya? Siendo una desde 0 hasta 1 y la otra desde 1 hasta el infinito. Aquí voy a ver. Entonces esto sería igual, igual a esto, pero aquí hasta 1 y aquí desde 1. Entonces, bueno, lo mismo. Vamos a separar esto en dos, ¿ya? Esta siendo la de segunda especie que vamos a analizar segundo, y esta la de primera especie que vamos a analizar primero, ¿ya? Entonces nos hacemos la misma pregunta que antes. Tenemos la función 1 sobre la raíz de x elevado a 3p más x a la p. Y la idea es escribirla de una manera tal de poder encontrar la función con la que la vamos a terminar comparando, ¿ya? Y si se fijan, en el problema anterior, lo que hicimos fue compararla, lo que hicimos fue factorizar por el término de mayor grado, ¿cierto? Entonces arriba factorizamos por x, porque era el término de mayor grado, y abajo factorizamos por el x a la sexta, que era el de mayor grado también. Así que aquí vamos a hacer lo mismo. Arriba va a quedar 1, ¿cierto? Simplemente. Y abajo tendríamos que estar factorizando por x elevado a 3p. Factor de 1 más 1 sobre x elevado a 2p. Y arriba 1. Y esto es igual a, sacamos el x a las 3p medios y
por la raíz de 1 más 1 sobre x elevado a 2p. ¿Ya? 1 sobre, o sea, x elevado a 3p medios porque es x elevado a 3p en raíz, ¿cierto? Y esa raíz la escribimos como el 1 medio que aparece ahí. Entonces les pregunto, ¿con cuál función nos convendría comparar en este caso? Entre todas las infinitas posibilidades de funciones que tenemos para comparar, ¿cuál es la que nos conviene utilizar así como específicamente para hacer este cálculo? O sea, en primer lugar, una que converja, pero Claro, no sé cuál. claro, mira, aquí, bueno, entonces le voy a plantear la pregunta de otra manera. En esta función, ¿cuál es el término que me está dando problemas al hacer el cálculo del x tendiendo a infinito? Si lo calculo así como tal y como está acá, este x se va a infinito, ¿cierto? Y aquí esto se va a 0. Entonces me va a quedar un 1 sobre infinito y eso, un 1 sobre infinito es 0. Pero el criterio de comparación al límite no me dice nada cuando el valor del límite es 0. Así que hay un término ahí que me está dando problemas. ¿Ya? Nosotros no queremos que el límite sea 0 porque en ese caso no tengo información. ¿Cuál es ese término que hace que el límite se vaya a 0? Sería este de acá, ¿no? Este x elevado a 3p medios. Porque cuando lo hacemos tender a infinito, esto crece y hace que todo se achique y se vaya a 0. Así que lo vamos a comparar con g de x. Eh, ¿cuál sería la otra? Bueno, en realidad yo lo puedo comparar con cualquiera, ¿ya? Pero no todos me van a dar un resultado satisfactorio. ¿Cuál es la otra función que tú ves? Eh, 1 sobre x a la 2p. Mm, O sea, puede ser. Y al final, en realidad, los valores de P que vamos a obtener van a ser lo mismo. Pero el tema es que al comparar con el x elevado a 2p, este x de afuera va a seguir apareciendo, va a seguir estando. Ya va a seguir probablemente con otro denominador, pero va a seguir estando. Entonces, cuando hacemos el x tender a infinito, esto va a seguir siendo 0. ¿Ya? Entonces, de nuevo, la idea es cancelar. La idea es que este término x que está multiplicando afuera se vaya. ¿Ya? Y para que se vaya, lo más directo es compararlo con esto mismo, ¿ya? Para que se vaya, para que lo terminemos cancelando. Entonces, ahora la pregunta es, esta integral, desde 1 hasta más infinito, de 1 sobre x a la 3 medios, ¿para qué valores de P convergen? Porque al final eso es lo que me están preguntando, ¿cierto? Entonces, ¿para qué valores de P convergen? Bueno, sabemos que cuando el exponente, que es 3P medios, es mayor que 1, entonces va a ser convergente. Eso quiere decir que P tendría que ser mayor que 2 tercios, ¿cierto? Y en este caso, converge, ¿ya? Entonces, veamos. Ya sabemos que esta integral, para estos valores de P, converge. Así que hagamos el cálculo. El límite de cuando x tiende a más infinito de 1 sobre la raíz de x elevado a 3p más x elevado a p dividido en 1 sobre x elevado a 3p medios. Ya, esto es igual al límite de cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x elevado a 3p medios por la raíz de 1 más 1 sobre x a la 2p, ¿cierto? Estoy copiando el resultado que habíamos obtenido antes, y lo multiplicamos por este x elevado a 3p medios que pasa arriba, ¿cierto? Aquí, x elevado a 3p medios.
Entonces aquí ahora este de acá se va con este, ¿ah? ¿Y qué nos queda? El límite de cuando x tiende a más infinito de 1 sobre la raíz de 1 más 1 sobre x a la 2. ¿Ya? Y aquí, cuando x tiende a infinito, este 1 sobre x elevado a 2p se va a 0, ¿cierto? Entonces me queda 1 sobre 1 más 0, y eso es 1, que es menor que más infinito, ¿cierto? Y por lo tanto, la integral desde 1 hasta más infinito de 1 sobre x a la 3p más x elevado a p converge. Para p mayor que 2 tercios. ¿Cierto? Ya. Entonces, ahora vamos con la segunda, que es la de segunda especie. Y vamos a revisar lo anterior para ver qué fue lo que hicimos. Entonces, si se fijan, tenemos esto, y lo que hicimos fue factorizar abajo por aquel exponente menor, ¿cierto? Aquel que tiene el menor grado. En este caso era 1, ¿cierto? Era el x. Así que factorizábamos por x y lo sacábamos. Pero vamos a hacer lo mismo acá. Tenemos esto de acá, 1 sobre la raíz de x elevado a 3p más x elevado a p. Entonces vamos a factorizar por x elevado a p, ¿cierto? Que en este caso es el que tiene el menor grado. Entonces quedaría x elevado a p por x elevado a 2p más 1. Y arriba quedaría 1. Y esto entonces es igual a raíz de, o lo que es lo mismo, x elevado a p medios por la raíz de x elevado a 2p más 1. ¿Cierto? Y arriba 1. Entonces, elegimos acá g elevado a x igual a 1 sobre x elevado a p medios. ¿Por qué? Nos hacemos la misma pregunta. Acá, si hacemos el x tender a 0, este x elevado a p medios se va a 0, ¿cierto? Y al estar multiplicando todo lo demás, todo el denominador se anula, ¿cierto? Pero si yo evalúo acá, dentro de la raíz, el x0, entonces aquí me queda 0 más 1, entonces me queda 1. Entonces, el que me está dando problemas en realidad es este x elevado a p medios. Si nosotros lo lográramos sacar, entonces sería excelente porque ahí podríamos calcular el límite. Y sabemos además que esta integral, desde 0 hasta 1, de 1 sobre x elevado a p medios, va a ser convergente cuando cuando el exponente, que en este caso es p medios, sea menor que 1, ¿cierto? Eso quiere decir que p tiene que ser menor que 2. En este caso va a converger. Entonces comparémoslo. Va a ser el límite de cuando x tiende a 0 de 1 sobre la raíz de x elevado a 3p más x elevado a p sobre 1 sobre x elevado a p medios. P medios. Y esto es igual al límite de cuando x tiende a 0 de 1 sobre, y lo escribimos como lo habíamos factorizado, x elevado a p medios por la raíz de x elevado a 2p más por x elevado a p medios. Entonces aquí, este de acá se cancela con este, ¿va? Y nos queda el límite de cuando x tiende a 0. De 1 sobre la raíz de x elevado a 2p más 1, ¿cierto? Entonces aquí simplemente podemos hacer el x tender a 0, porque este x elevado a 2p se anula, y me queda entonces 0 más 1 abajo y arriba me queda 1. Entonces sería 1, que es
un número finito mayor que 0. Y por lo tanto, entonces, la integral desde 0 hasta 1 de 1 sobre la raíz de x elevado a 3p más x elevado a p en dx converge para p menor que 2, ¿cierto? Y entonces, ya resolviendo el problema, la integral desde 0 hasta más infinito de 1 sobre la raíz de x elevado a 3p más x elevado a p en dx va a ser convergente para p, ¿cierto? Siendo mayor que 2/3 y menor que 2, ¿cierto? Mayor que 2/3 para que esta integral de primera especie converja, y menor que 2 para que esta integral de segunda especie también converja, ¿ya? Justo en esa intersección, las dos integrales convergen, y por lo tanto la integral total, que es la suma de los dos, va a ser convergente también, ¿ya? Ya, y esa sería entonces la respuesta, la respuesta que converge para esos valores de P. ¿Se entendió? Vamos bien. Si vamos bien, entonces avancemos con la última pregunta, que ya, como les adelantaba, tiene que ver con otra materia, que es longitud de curva, ¿cierto? ¿Cómo calculamos nosotros la longitud de curva? ¿Cuál es la fórmula para eso? Sabiendo que la curva está parametrizada, como en este caso, ¿cierto? Entonces va a ser la longitud igual a la integral desde, en este caso, desde 0 hasta 2pi, ¿ya? Es desde dónde hasta dónde me están pidiendo calcular. En este caso, calcule la distancia recorrida por el punto entre t igual 0 y t igual a 2pi, ¿ya? Aquí la distancia recorrida es lo mismo que calcular la longitud de la curva, ¿cierto? Entonces sería desde 0 a 2pi de la raíz de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado, ¿ya? En dt. Calculando eso, obtenemos la solución del ejercicio. Así que bueno, ya me están dando cuánto vale x y cuánto vale y, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que una curva esté parametrizada? Que por lo general, cuando nosotros tenemos una función, la función y depende de x, ¿cierto? Depende de x como valor. En una curva parametrizada, ambas, tanto y como x, dependen de otra variable que es t, ¿ya? Donde t muchas veces suele representar el tiempo, y de esta manera entonces varían los valores de un punto, x, y, en función de t. Entonces, dependiendo de en qué t nosotros estamos parados, en qué tiempo nosotros estamos parados, es en qué punto de la curva nosotros vamos a estar considerando, ¿ya? Ya, entonces, bueno, aplicamos esta fórmula. Primero, calculemos la derivada de x respecto a t. Es igual a, esto es un producto, ¿cierto? Entonces quedaría menos 2e elevado a menos 2t por el coseno de 3t. Y aquí quedaría entonces la derivada del segundo, que es menos seno, entonces quedaría menos 3 elevado a menos 2t seno de 3t. Ya, sí. Y además de eso necesitamos el cuadrado, ¿cierto? Entonces quedaría x' de t al cuadrado. Entonces tendríamos que elevar esto al cuadrado, ¿cierto? Entonces quedaría el primero al cuadrado, sería 4 por e elevado a menos 4t coseno cuadrado de 3t. El primero por el segundo por 2, que sería 2 por 3 son 6, por 2 son 12. 12e elevado a menos 4t, ¿cierto? Que sería la exponencial por la exponencial, por el seno de 3t por el coseno de 3t. Y más el segundo al cuadrado, que sería más 9
e elevado a menos 4t seno al cuadrado de 3t. ¿Ya? Ese sería entonces el valor al cuadrado. Ahora hagamos lo mismo con el i. Sería i' de t es igual a. Sería la derivada del primero, que es menos 2e elevado a menos 2t, por el segundo sin derivar, que sería seno de 3t. Después sería el primero sin derivar por el segundo derivado, que sería la derivada del seno es coseno, entonces quedaría más 3e elevado a menos 2t por coseno de 3t. Y ahora lo elevamos al cuadrado. I' de t al cuadrado es igual a. El primero al cuadrado sería 4e elevado a menos 4t seno al cuadrado de 3t menos, o sea, perdón, sería el primero por el segundo por 2, quedaría menos 2 por 3 son menos 6, por 2 son menos 12. E elevado a menos 4t seno de 3t por el coseno de 3t más el segundo al cuadrado, que sería 9e elevado a menos 2t por el coseno al cuadrado de 3t. Aquí me equivoqué. Hay que dar 4. Y este paréntesis de más. Menos 4t. Ya. Entonces, ahora, como se fijan acá, necesitamos la suma también, ¿cierto? Necesitamos la suma entre x al cuadrado y al cuadrado. Entonces, x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado. Pero y aquí pasa algo interesante, porque cuando lo sumamos, nos queda este término con este término. Quedaría 4 por e elevado a menos 4t coseno al cuadrado de 3t más 4e elevado a menos 4t por seno cuadrado de 3t, ¿cierto? Ahí podemos factorizar por 4e elevado a menos 4t. ¿Y qué nos queda? Nos queda 4e elevado a menos 4t. Simplemente, porque seno al cuadrado de 3t más coseno al cuadrado de 3t es 1. ¿Cierto? Entonces nos queda eso. Aquí este término, más 12e y todo eso, se anula con este menos 12e elevado a menos 4t. Esos dos se cancelan, así que valen 0. Y acá pasa lo mismo, que quedaría más 9e elevado a menos 4t. De nuevo, porque si lo factorizamos, nos queda coseno cuadrado más seno cuadrado, eso es 1, y nos queda entonces solamente lo que está multiplicando, que es el 9e elevado a menos 4t, que al sumarlo en realidad da 13 e elevado a menos 4t. Bueno, ya tenemos entonces lo que está dentro de la raíz, ¿cierto? Así que vamos a calcular directamente ahora la longitud. La longitud es igual a, como habíamos dicho antes, la integral desde 0 hasta 2pi de la raíz de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado en dt. Pero esto es igual a, por lo que acabamos de calcular, la raíz de 13 por e elevado a menos 4t en dt. Aquí podemos sacar la raíz de 13 y nos va a quedar la integral de 0 hasta 2pi de e elevado a menos 2t en dt. ¿Cierto? Porque la raíz es de 1/2, entonces me va a quedar 4 dividido en 2, eso es 2. Y calculamos entonces la integral. Esto es raíz de 13 por 1 dividido en menos 2 por e elevado a menos 2t. Evaluado desde 0 hasta 2pi. Esto es igual a la raíz menos la raíz de 13 dividido en 2, ¿cierto? Que es ese raíz de 13 por 1 sobre menos 2, por, y aquí evaluamos. E elevado a menos 2t evaluado en 2pi es e elevado a menos 4pi. Menos e elevado a menos 2 por 0, eso es e elevado a 0, que es 1. ¿Cierto? Y finalmente, simplemente pasando este menos adentro y dando vuelta, quedaría la raíz de 13 sobre 2 por 1 menos
e elevado a menos 4 por pi. Siendo esa entonces la respuesta del ejercicio. Ese es el valor de la longitud de la curva, o, visto de otro modo, la distancia que corre la partícula desde que vale 0, o desde el tiempo 0, hasta el tiempo 2pi. ¿Ya? Raíz de 3,5 por 1 menos e elevado a menos 4. Ese sería el ejercicio. Esa es como una de las aplicaciones que tiene la integral. ¿Ya? ¿Quedó alguna duda con alguno de los ejercicios? ¿O vamos bien? ¿O estamos bien y no quedó duda? Bueno, si no quedaron dudas. Ya. Entendí. Yo Ah, ya. más o menos. Genial. Bueno, entonces si entendieron, la ayudantía estaría quedando hasta acá. Voy a dejar de compartir. Y me despido, ¿ya? Que les vaya bien durante el fin de semana y nos estaríamos viendo entonces la próxima semana, ¿ya? Adiós. Cuídense. Chau. Chao. Chao.